Mira, lo que pasó es mucho más simple de lo que algunos quieren hacer ver. Jungkook llegó a Corea y esta vez fue visto junto a RM, algo completamente normal y sin ningún misterio. Sin embargo, días antes circulaban teorías diciendo que Jungkook había regresado en secreto con V porque la empresa supuestamente lo estaba escondiendo. Con lo que se vio ahora, esas ideas simplemente se caen por sí solas. Ahí es donde está el problema. Dentro de ese fandom es muy fácil que se construyan historias completas a partir de muy poco. Se toman dos hechos aislados, se conectan, se les añade dramatismo y terminan presentándose como si fueran una verdad absoluta. Lo más contradictorio es que muchas veces estas nuevas teorías terminan desmintiendo las anteriores que ellos mismos habían creado. Por ejemplo, hace unos días alguien afirmaba que Jungkook y Taehyung tenían el poder de hacer que Jimin regresara antes a Corea para poder tener una supuesta cita entre ellos. Pero luego, esas mismas personas dicen que Jimin los manipula o incluso los amenaza. Es decir, no hay coherencia en sus propias narrativas. Las teorías se contradicen entre sí y terminan siendo poco creíbles. Muchos se siguen preguntando cuándo vamos a poder ver nuevamente a nuestro Jikook, y la verdad es que, aunque haya muchísima expectativa, eso sigue siendo algo que depende completamente de ellos, de Jimin y Jungkook. No hay confirmaciones, no hay pistas claras, y siendo honestos, tampoco es algo que ellos estén obligados a mostrar. Por eso, lo único que queda es esperar, pero no desde la ansiedad, sino entendiendo que, cuando pase, será porque ellos así lo decidieron. Puede ser un live, una publicación, una historia, incluso algo individual que luego la gente conecte. Cualquier cosa mínima termina siendo suficiente para encender al fandom. Mientras tanto, sabemos que ambos siguen activos en redes sociales. Repostean, dan likes, a veces dejan comentarios, y eso ya dice bastante, porque aunque no sea una interacción directa entre ellos, demuestra que siguen presentes y conectados con todo lo que pasa alrededor. Ahora bien, lo que realmente tiene a todos atentos son las fechas del concierto en Tampa, Florida. Específicamente el 25 y 26 de abril en el Raymond James Stadium. No es un detalle menor, porque estamos hablando de presentaciones fuera de Corea, en un ambiente completamente distinto, con otra vibra, otro tipo de público, otra energía. Y eso, quieras o no, siempre influye. Personalmente, siento que estos conciertos pueden traer momentos interesantes, no necesariamente algo grande o evidente, pero sí esos pequeños detalles que terminan siendo mucho más significativos. Porque si algo ha demostrado el tiempo es que no necesitan hacer nada exagerado para llamar la atención. A veces una simple mirada, una sonrisa o una cercanía ya dice todo. También hay que ser realistas. Probablemente van a mantener cierto nivel de cuidado. No es la primera vez que están bajo la lupa constante del fandom, de los medios y de los propios haters. Así que es lógico pensar que medirán sus acciones. Aún así, incluso cuando intentan ser discretos, siempre hay algo que se escapa, algo natural que no se puede controlar del todo. Y es justamente eso lo que más ilusiona, porque no se trata de algo planeado, sino de esos momentos genuinos que surgen solos. Esa es la razón por la que tanta gente sigue pendiente, porque saben que en cualquier segundo puede pasar algo, por mínimo que sea, que vuelva a encender todas las teorías y conversaciones. Y hablando de teorías, es imposible no recordar lo que pasó en Japón. Un momento tan simple como tocarse la cara terminó generando un caos impresionante. Fue literalmente cuestión de segundos, pero bastó para que el fandom explotara, para que se analizara cada frame, cada gesto, cada expresión. Incluso hubo reacciones exageradas, como personas pidiendo que se eliminara el video o que se restringiera en ciertos países. Eso deja clarísimo el nivel de impacto que pueden tener con algo tan pequeño.
No estamos hablando de grandes declaraciones ni de gestos evidentes, sino de interacciones mínimas, que aún así provocan reacciones enormes. Por eso, ahora con estos conciertos, la expectativa está por las nubes, pero también viene acompañada de curiosidad. ¿Van a interactuar como antes? ¿Se mantendrán más distantes? ¿Habrá algún momento espontáneo que nadie espere? Nadie lo sabe realmente. Y ahí está justamente lo interesante, en la incertidumbre. Porque cuando todo es impredecible, cualquier cosa, por más pequeña que sea, se vuelve significativa. Además, hay algo que muchos fans coinciden en señalar, esa especie de conexión que parece evidente cada vez que comparten escenario. No importa cuántas veces pase, siempre termina generando la misma sensación, como si por un instante se olvidaran de todo lo demás. Puede ser solo una mirada rápida o un acercamiento breve, pero aún así logra destacar en medio de todo el espectáculo. Y es eso lo que la gente espera volver a ver, no algo forzado ni exagerado, sino esos momentos naturales que parecen salir sin intención, pero que terminan siendo los más recordados. El caso de Bang Si-hyuk se está volviendo cada vez más grande, más complejo y sobre todo más polémico, porque ya no es solo una investigación legal normal, sino un tema que mezcla justicia, presión mediática, intereses internacionales y hasta la percepción pública de cómo se aplican las leyes cuando se trata de figuras influyentes. Y justamente por eso, la pregunta que más se está repitiendo no es solo si es culpable o no, sino si realmente era necesario llegar al punto de solicitar su arresto en este momento. Todo arranca con la decisión de la policía de Corea del Sur de pedir una orden de arresto en su contra por presuntas violaciones a la ley del mercado de capitales, específicamente por sospechas de transacciones fraudulentas o irregulares. En términos simples, se le acusa de haber participado en movimientos financieros que podrían haber afectado la transparencia del mercado. Pero acá es donde empieza el debate fuerte, porque una cosa es investigar y otra muy distinta es pedir una detención. Dentro del mundo legal, esto no es un detalle menor. El arresto preventivo, en teoría, no es una herramienta que se usa a la ligera. Para que se justifique, generalmente tienen que existir condiciones bastante claras: riesgo de fuga, posibilidad de que el acusado destruya pruebas o que interfiera activamente con la investigación. Y aquí es donde muchos expertos están levantando la ceja, porque dicen que al menos hasta ahora no hay señales contundentes de que HYBE o Bang Si-hyuk hayan hecho algo de ese estilo. De hecho, según lo que se ha ido conociendo, él ha estado colaborando con las autoridades durante todo el proceso. Ha respondido a las citaciones, ha participado en los procedimientos y no ha mostrado intención de escapar ni de ocultar información. Entonces, claro, cuando aparece una solicitud de arresto en este contexto, muchos lo ven como una medida excesiva, casi como si se estuviera adelantando una sanción antes de que se pruebe realmente algo de manera sólida. Y ahí entra otro punto clave: la evidencia. Porque no basta con que exista una sospecha. Para justificar una medida tan fuerte como un arresto, se espera que haya pruebas bastante consistentes. Sin embargo, dentro de los círculos legales, hay comentarios de que la solidez del caso todavía está en discusión. Es decir, no es un escenario donde todo esté claro y cerrado, sino más bien uno donde todavía hay mucho por debatir y analizar. Por eso mismo, muchos ya anticipan que, si esto avanza, se va a convertir en una batalla legal bastante intensa. No solo porque la defensa seguramente va a cuestionar cada punto, sino porque también se va a analizar si la actuación de la policía fue proporcional o no. Y ahí es donde el caso deja de ser solo sobre Bang Si-hyuk y pasa a ser también sobre cómo funciona el sistema. Pero como si todo eso no fuera suficiente, apareció un elemento que complicó aún más la situación:
la intervención indirecta de Estados Unidos. Justo un día antes de que se solicitara la orden de arresto, la embajada estadounidense en Corea del Sur envió una carta pidiendo que se levantara la prohibición de salida del país para Bang Si-hyuk. El motivo: su vinculación con actividades relacionadas con BTS, especialmente su apoyo a la gira en Estados Unidos y su participación en eventos del Día de la Independencia. Esto cambió completamente el tono del caso, porque ya no era solo un tema interno. De repente había un componente diplomático, o al menos una percepción de que había intereses externos involucrados. Y lo más llamativo es que la respuesta de la policía fue prácticamente inmediata, y en sentido contrario. En lugar de flexibilizar la situación, avanzaron con la solicitud de arresto. Para muchos analistas, esto fue una señal clara de que las autoridades coreanas no estaban dispuestas a dejarse influir, al menos públicamente, por ese tipo de solicitudes. De hecho, en algunos círculos se interpretó como una especie de respuesta firme, marcando que el proceso legal seguiría su curso independientemente de presiones externas. Por el lado de HYBE, la reacción fue bastante medida pero firme. Expresaron su profundo pesar por la situación, insistiendo en que han cooperado de manera constante con la investigación. Los representantes de Bang Si-hyuk también dejaron claro que van a seguir participando en todos los procesos legales y que su objetivo es explicar completamente su posición. Es decir, no están negando el proceso, pero sí cuestionando la necesidad de medidas tan drásticas. Ahora, si uno mira todo el panorama, queda claro que este caso está lejos de resolverse pronto. La solicitud de arresto todavía tiene que pasar por la evaluación de un tribunal, que será el encargado de decidir si realmente se cumplen los requisitos legales para aprobarla. Y ahí es donde todo se pone aún más interesante, porque el juez tendrá que analizar no solo las acusaciones, sino también el contexto. La cooperación del acusado, el riesgo real de fuga, la posibilidad de obstrucción y la calidad de las pruebas.